Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z, que como de costumbre les da la bienvenida ahora a este episodio, que es el episodio 227, y donde pues haré una breve reflexión y análisis de un ambiente de uno de mis pasatiempos favoritos. Así que pues empecemos con el audio de intro y así ya continuamos con el tema. Vamos al audio de intro. ここは私は一体あらららららららららら、何これ何これ何これ何これ。 En efecto, así es, este es el episodio 227 de Poco Común, y más que nada quiero hablar del entorno que hay dentro de o entre los videojugadores, los videojuegos, pero más que nada la gente. En este caso específicamente hablar pues de todas las chicas, de todas las mujeres que pues también comparten este pasatiempo de los videojuegos y que muchas veces no se les da, no se les toma su opinión, no se les voltea a ver para cosas generales en los videojuegos. Por lo regular, a lo largo de la historia de los videojuegos, como que todo gira en torno a la perspectiva masculina y a ellas no se les ha dado su lugar en general en el entorno de los videojuegos. Les cuento mi perspectiva de lo que yo he observado, pues leyendo artículos y viendo diferentes comentarios, opiniones y cosas, y también pues también la aparición de algunos juegos que a lo mejor para muchos jugadores no eran populares, no les interesaban. Bueno, empecemos pues hablando que pues debido a que los videojuegos desde un principio estuvieron asociados con tecnología, con computación y todo eso, era un entorno muy de ingeniería, de ciencia, de tecnología, que por lo regular solemos los hombres tener más interés en esos temas, más que las mujeres, y sobre todo por estos roles de género, donde pues desde mucho tiempo atrás se ha mantenido esta imagen de que los hombres somos los que tenemos que trabajar con herramientas y hacer ciencia y todo eso, y las mujeres como que para cosas más humanísticas, más sociales, más de la casa y cosas así. Pues ese estigma social, esos roles de género pues han predominado a lo largo del siglo XX, y todavía pues para la última parte del siglo XX, dígase los 70s, 80s, 90s, pues todavía no se aceptaba o no se terminaba de asimilar socialmente que las mujeres se involucraran en la ingeniería, y por ese lado también, por eso no había tantas en un principio que a lo mejor estuvieran interesadas en los videojuegos, pero siempre hay, así que para todos los gustos. Y estoy casi seguro que desde que surgieron los videojuegos hubo una buena comunidad de mujeres que seguro jugaban videojuegos y les interesaban, mínimo si no tenían consola casera, por aquello de que pues los padres deciden con qué juegas muchas veces, y por aquello de los roles sociales, que típico que las niñas siempre muñecas y cosas así. Pues muchas veces, seguramente muchas no tuvieron acceso a videojuegos, pero que a lo mejor iban a centros de arcade o a casa de algún familiar que tuviera un videojuego, y aquellas que eran pues que les gustaba, que les llamaba la atención los videojuegos, pues era su forma de acercarse a ellos.
Y bueno, así pues seguro que fue a principios. Ya yo creo que ya para finales de los 80s y en los 90s, con eso de que las consolas de videojuegos ya fueron un tanto más difundidas como un juego que no tenía género definido, que no era solo para niños o solo para niñas o solo para hombres o para mujeres, pues de alguna manera ya no se ponía tanto pero de ver a una niña jugando o una mujer jugando videojuegos. Sin embargo, socialmente todavía pues en esa época todavía se mantenía cierto estigma en cuanto a que pues desde incluso para entonces pues se consideraba que los videojuegos eran una pérdida de tiempo, que impedían la sociabilización, hacer más sociable, y que por lo tanto pues no eran compatibles con las expectativas que se tenía con el rol de las mujeres, que fueran pues amas de casa, que tuvieran amistades, que criaran a la familia, etcétera. Entonces pues como que era un pasatiempo que era demasiado rígido, estricto, tecnológico para ellas, muchos de seguro pensaban. Aparte de que pues la gran mayoría de títulos que seguían desarrollando a lo largo de los 80s pues estaban más pensados para los gustos masculinos. Mucho juego de acción, mucho juego de pues sí, de héroes que peleaban y que eran protagonistas y todo eso, o era con fanservice. En el caso de los juegos japoneses, si ponían una protagonista femenina, era más bien un tanto sexualizada por el fanservice, y pues la mayoría de los juegos eran de ese estilo. Entonces pues si bien aquellas mujeres que disfrutaban de estos géneros también recibían muchas veces desaprobación social, tanto de la gente de fuera del ambiente de los videojuegos, de aquellos que pues estaban acostumbrados a ver puros chicos ahí jugando, y que era pues contados los casos en que llegabas a ver una chica ahí. Y también desde la propia comunidad de los videojugadores, que por ejemplo en un centro arcade era súper común pues que todos fuéramos hombres, la gran mayoría, y cuando pues entraba una mujer al centro de arcade, o era porque iba acompañando, normalmente era porque iba acompañando a alguien, algún tipo, pero había de vez en cuando excepciones donde sí iba alguna chica a jugar, pero de todas maneras era un ambiente un tanto hostil para ellas. Por un lado, si se atrevían a demostrar que eran mejores en los juegos que los chicos que estaban ahí, no faltaba aquel que hacía el comentario burlón, o que se justificaba cobardemente diciendo: ay, es que hizo trampa, o algún pretexto para demeritar pues la habilidad de las mujeres. Y en los 90s, con los juegos competitivos, sobre todo los juegos de pelea, pues todavía era peor insulto para muchos que una mujer les ganara. Le tocó contadísimas veces jugar con mujeres en los centros de arcade, pero sí me tocaba ver, y pues estaban al nivel como cualquier otro jugador, se defendían bien y todo, o sea, no veía cuál era el problema, pero pues ya ven eso. Y eso por el lado competitivo, por el
lado pues un tanto creepy, sexualizado y todo eso, también siempre ha habido esta presencia desafortunada entre los videojugadores, de que sean un tanto pues no se midan con su acercamiento a las mujeres, y siempre pues si les llama la atención, si se sienten atraídos, se llegan a dar situaciones de acoso sexual. Entonces no dudo que a muchas de estas mujeres que se atrevían a entrar a los centros de arcade se sintieran pues un tanto asediadas por estos jugadores que tenían conductas pues de acoso sexual. A lo mejor acercamientos incómodos, comentarios muy sexualizados, etcétera. Entonces también eso como que mantenía también alejadas a muchas mujeres, o al menos mantenía su afición a los videojuegos pues muy discreto, muy a escondidas, para que no se enteraran, precisamente por este ambiente un tanto hostil, de poca aceptación, muy machista, muy sexista, donde pues se veían como una criatura extraña las mujeres ahí entre los hombres que jugaban videojuegos, y sobre todo en los centros de arcade. Sin embargo, yo llegué a leer de encuestas, de estadísticas que sacaron varias revistas, incluyendo la Club Nintendo, que en realidad existía una cantidad ya bastante grande de mujeres que les gustaban los videojuegos en los 90s. Prácticamente se podía considerar que la mitad de los videojugadores ya en los 90s eran mujeres, simplemente que no se hacían notar, no demostraban o no decían abiertamente que les gustaban los videojuegos. Como dije, por este ambiente que se mantuvo y se ha mantenido por mucho tiempo, sexista, machista, donde pues a las mujeres no se les da su espacio, no se les respeta ni se les ve como iguales. Aparte de que pues aquellas que a lo mejor pues se hayan interesado por algún juego, algún género de juego que no es tan popular entre los hombres, pues no eran tan común o tan seguido que salían juegos fuera de los clásicos juegos de peleas, de disparos, de acción en general. Porque sí, o sea, estoy un poco estigmatizando, pero es que también hay que reconocer que para muchas mujeres no solo hay mujeres que les interesen los juegos de acción, de disparos, de pelea, sino también hay muchas que pues tienen una perspectiva diferente y buscan algo diferente, que a lo mejor encontraron en algún juego que se salía de la norma, y que pues querían más de ese tipo de juegos. Y ya para la segunda mitad de los 90, ya para los 2000, con el crecimiento tan grande de la industria de los videojuegos, que ya no solo era para arcades ni consolas caseras limitadas con pocos títulos, pues ya para la segunda mitad de los 90 ya había una buena variedad de consolas de videojuegos, muchos desarrolladores, y salían tantos juegos de diferentes tipos cada año que siempre había espacio para que existieran algunos que otros juegos que se salieran de los géneros más populares. Juegos de aventura, novelas visuales, juegos de simulación, juegos de estrategia, puzzles, que creo que es uno de los géneros más populares entre muchas mujeres, y de hecho son muy hábiles. Me acuerdo una vez que tuvimos una reta entre amigos y amigas, donde estábamos jugando un puzzle, y me acuerdo que me dieron una patiza, no manches, sí, y jugaba pero bien loco.
Entonces, yo he visto que muchas mujeres son muy buenas para los puzzles. Y también otro género que creo que también atrajo audiencia femenina fueron los juegos de ritmo. Empezando con los juegos de baile, de tapete, de todo esto. Y que después pues hubo variantes donde metías manos y donde etcétera. Entonces pues también es un género que atrajo pues la preferencia de muchas mujeres, y estoy seguro que muchas de ellas eran bastante hábiles, bastante buenas en ese tipo de juegos. De hecho era normal que en las competencias de juegos de baile y de ritmo hubiera más presencia de mujeres en esos concursos, porque de alguna manera es un género que les gustaba a muchas, y aparte donde siento que había más aceptación de su habilidad y de su presencia en ese género de juegos. Y bueno, pues ya ya en los 2000 con la popularización, la introducción y la popularización de los juegos en línea, pues igual también pues siempre ha habido esta presencia grande de las mujeres. De nuevo, repito, siempre la proporción de videojugadoras ha sido bastante grande. Yo creo fácil la mitad, y a veces en algunos géneros son más de la mitad las que juegan videojuegos, muchos títulos. Entonces no son una comunidad pequeña ni una minoría, simplemente que han mantenido cierta discreción, cierto anonimato debido pues al temor de la desaprobación social que reciben por jugar videojuegos, porque creo que hay más desaprobación de ellas al verlas jugando videojuegos que hacia un hombre. Para ellas es más peor visto hacia ellas de la sociedad que se pongan a jugar videojuegos. Por mucho tiempo así ha sido, y como dije, esa siempre presente acoso sexual que ha habido, ese sexismo, machismo que ha habido entre la comunidad de videojugadores. Nunca faltan esos jugadores tóxicos o que simplemente no ponen límites y que se propasan, a lo mejor no a veces físicamente, pero a veces también verbalmente, como muchos comentarios sexistas. Digo, incluso actualmente sigue habiendo estos comentarios sexistas, denigrantes, pervertidos hacia muchas mujeres. Y de hecho, hay también que comentar que consecuencia de esto, pero también por preferencia, en muchos juegos en línea, las mujeres, así como también son muchos hombres, solemos preferir, por ejemplo, muchos hombres pues solemos elegir personajes femeninos para jugar. Igualmente muchas mujeres suelen preferir personajes masculinos para jugar. Digo, esa es una preferencia pues para adoptar el rol de aquel personaje que te fascina, que te gusta ver en pantalla cierto personaje por la apariencia física, por el atractivo, por el fanservice. Pero también muchas mujeres usan personajes masculinos y hasta ponen nicknames, nombres en línea masculinos, precisamente para ocultar que son mujeres, como dije, para evitar todo este acoso, todo pues sí, aproximamiento agresivo, acosador, sexualizado de muchos jugadores,
porque simplemente lo ves en muchos juegos en línea, como cuando alguien se entera que entra una chica en un grupo para jugar, luego los que están más ávidos de buscar pareja empiezan a acosar a las chicas ahí, de que no las dejan, de que háblame, de que hola y cómo te llamas, y quieren hasta sacar la información privada, y qué tal si salimos, y o sea, bien persistentes y molestos muchos, y unos hasta llegan a extremos de empezar a hacer insinuaciones sexuales. Entonces pues es por eso que muchas mujeres en línea pues adoptan una identidad masculina para evitarse todas esas molestias, que incluso en la actualidad sigue sucediendo todo esto, porque también hay que admitir que una buena cantidad de videojugadores pues son adolescentes, y muchos de estos adolescentes pues por la simple etapa de adolescencia pues están también sexualmente excitados, pero también por esta carencia de límites y anonimato que tiene el internet, pues también suelen ser muy molestos, muy ofensivos, muchos de estos. Por eso es que muchas mujeres, aunque existen muchas jugando, mantienen anonimato. Y algo también curioso es que en contraparte también hay algunos hombres, algunos tipos, a veces nada más por jugar el cambio de rol, de ver cómo reaccionan los demás si adoptan un rol femenino, o a veces incluso nada más por trolear, por molestar a los demás. También hay muchos jugadores hombres que crean personajes, avatares, personajes, y hasta se ponen nombres femeninos o sugestivos, sexualmente sugestivos femeninos, para atraer la atención de muchos jugadores, y o que les den un trato diferente, sí, al creer que son mujeres, o simplemente como dije, para trolear a otros jugadores y piensen que son mujeres las que están jugando, y pues se burlen de ellos, los manipulen, etcétera. Entonces también está esta situación. Por el lado de las desarrolladores, ha habido menos apertura incluso para ellas por mucho tiempo, para que ellas estén dentro de la industria creando videojuegos, y ya más bien para los 2000 es que se dio un tanto más de apertura hacia ellas, y ya pues es normal, es común que haya programadoras, animadoras, etcétera, cualquier rol de desarrollador con mujeres. Pero, o sea, eso es nada más en cuanto a sus espacios que se han abierto, pero como digo, siempre hasta la actualidad, incluso ahora en el 2023, sigue habiendo cierto sesgo de qué tipo de videojuegos, a qué tipo de contenido se prefiere o se privilegia cuando se está creando videojuegos. Juegos que por roles de género nuevamente busquen más atraer la audiencia masculina. Por ejemplo, juegos muy sangrientos, violentos, juegos con mucho fanservice, juegos de ciertos géneros. O sea, no digo que a las mujeres no les gusten estos géneros o este tipo de contenido. A lo que me refiero es que hay muchas mujeres que buscan otro tipo de contenido, y que como que los desarrolladores no les dan importancia, no les dan muchas veces su espacio, y hay muchos buenos otro tipo de juegos que podían
crear más específicamente para ese tipo de público. Y incluso yo podría considerarme que soy una persona que también me gustan los videojuegos, que muchas veces también tienden a gustar los videojuegos. Siento tipo géneros de juegos que muchas veces les gustan a las mujeres. Dígase algunos simuladores como Animal Crossing o como Harvest Moon, algunos puzzles, algunos de ritmo, algunos de aventura, de point and click y todo esto, que son menos de acción y más de estrategia, de puzzle o de otras cosas, o de plataformas. Y también la ventaja actual es que al menos ya hay más herramientas disponibles para los desarrolladores. Entonces, si los grandes compañías no desarrollan juegos para esa audiencia, igual siempre existen los desarrolladores independientes que pues apelan más a esas preferencias y tienen una visión más de esa audiencia, porque también hay que valorizar mucho que muchas veces las mujeres tienen una perspectiva de las cosas, del mundo, de todo, un tanto única, un tanto diferente, que a veces nosotros como hombres no se nos ocurren ciertas cosas o no lo vemos de cierta forma como ellas ven muchas cosas, y eso aporta mucho a la variedad y a la diferencia de cómo se aproxima el desarrollo de un juego y qué mecánicas y qué géneros y qué contenido puede enriquecer el desarrollo de un juego y puede hacerlo diferente y atractivo para más audiencia, que también eso es algo muy, muy valioso para muchos videojuegos. Pero como dije, siempre ha habido esta presencia de las mujeres como videojugadoras, como jugadoras en el ambiente de los videojuegos. Simplemente que son gente que mantiene cierto anonimato, cierta discreción, y que no les gusta a muchas de ellas que se den cuenta que son mujeres, precisamente como dije, en parte por este rechazo sexista que hay hacia ellas y también por este acoso sexual que hay hacia ellas en muchas comunidades en línea y fuera de línea. Entonces pues también hay mucho todavía por corregir, y que pues de alguna forma es un reflejo social de lo que sucede en nuestras sociedades hacia las mujeres, la comunidad de videojuegos, pero están tanto más amplificado porque tardó más la industria de los videojuegos en aceptar a las mujeres, y por aquello de que también de que es un producto tecnológico que por mucho tiempo pues no estaba pensado para mujeres, pero ahora incluso con los juegos, con los celulares, ya es más aceptado que jueguen videojuegos las mujeres, pero falta todavía también que pues todavía pues se ataque esta situación que pues también fuera de los videojuegos sucede, de acoso, de pues sí, de roles de género y de acoso sexual que hay hacia las mujeres, pues igualmente acá, y peor aún sucede en los juegos en línea por aquello de que están en internet y que mucha gente mantiene cierto grado de anonimato al estar dentro de un videojuego y se aprovechan de eso muchos tipos o muchas mujeres incluso, porque también hay que mencionar que también no faltan mujeres que pues les gustan otras mujeres y que también no faltan las que
no tienen este respeto, esta distancia, y también ejercen este acoso sexual. Entonces, pues más que nada este episodio pues fue una reflexión pues para dar esta visibilización de pues la realidad que viven las mujeres en el ambiente de los videojuegos, que están ahí siempre, casi desde el principio han estado ahí presentes, y son una comunidad importante, pues prácticamente conforma la mitad al menos de la comunidad de jugadores. Entonces pues siempre se les tiene que dar su espacio y su importancia, y pues también atender todas las problemáticas y todo lo que ellas buscan en este ambiente de videojuegos. Y bueno, pues así que yo solo estoy dando mi opinión desde mi perspectiva de lo que he percibido, de lo que me he enterado, a veces por trato con algunas mujeres, y otras veces pues por artículos que he leído sobre ellas dentro del ambiente de los videojuegos. Entonces pues espero que esto contribuya un poquito para que piensen en esto y tengan en cuenta esto, pues cuando estén jugando con los demás jugadores en este ambiente de los videojuegos, y cuando pues para que respeten los gustos de otros jugadores en este ambiente de los videojuegos. Bueno, pues ya con esto pues espero que les haya interesado este episodio. Vamos al audio de cierre y voy a las despedidas ya para cerrar este episodio. Bueno, pues este ha sido el episodio 227 de Poco Común. Se me va la voz. Espero que les haya interesado este tema. Y bueno, pues ya nada más recordarles, agradecerles primero. Gracias por descargar, por streamear este audio. Les recuerdo que pues esta versión de audio del podcast está disponible pues en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, incluso iVoox y muchas otras que seguro tienen. Muy probablemente ahí está disponible este podcast. Busquen simplemente Poco Común y seguramente lo van a encontrar. Y bueno, pues este podcast, el audio, se publica los martes en la noche, entonces para que lo tengan en cuenta. También existe una versión en video de este podcast que se publica los sábados en la noche. La versión en video se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast, como dije, los sábados en la noche. Y pues qué más, les recuerdo mis medios de contacto. Me pueden encontrar como SourceZ en Facebook y también como SourceZ en Discord, donde pongo pues anuncios y donde pueden comunicarse más directamente conmigo. También les recuerdo que tengo mis streams donde juego videojuegos, o sea, transmisiones en vivo, donde pueden acompañarme para que me vean así que jugando videojuegos, y también pues al mismo tiempo conversen en el chat conmigo ahí mientras estoy jugando. Estos streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, en el canal de Twitch SourceZ, solo con la letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Así es como me encuentran en estos días y a estos horarios ahí en Twitch.
también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y de Encode. La podcastería y Encode están en Facebook, ahí lo encuentran así con esos nombres. Y son comunidades donde tanto encuentran este podcast como muchos otros podcasts de diferentes temáticas que les pueden interesar, que les pueden gustar. Y pues ya nada más darle también agradecimiento pues a los que dejaron sus likes y sus comentarios. En este caso más que nada sus likes en Facebook, en mi página SourceZ. Gracias por sus likes en el episodio anterior, el 226 parte B, donde pues Damián Sigul y Jesús Julián Creitox dejaron sus likes. Muchas gracias. También gracias por sus likes a Jorge Adrián Cruz y a la gente de Live Anime O Podcast y a Yuki Soto. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior, que les recuerdo que fue sobre pues el recuento de las series de anime de la temporada verano 2023. Entonces, para que lo escuchen, está dividido en dos mitades, para que lo chequen. Y pues bueno, ya con estos agradecimientos pues ya cierro este podcast. Espero que les haya interesado y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.